Yo soy Marlene del Moral y este es un podcast derivado de mi podcast principal, A Comer Nuestro Mundo con Marlene DM. Pero aquí vamos a empezar desde el principio de los temas importantes de los que siempre te hablo. En este espacio te voy a explicar, como su nombre lo dice, con peras y manzanas, con la intención de seguir expandiendo conciencia y luz para que tú vivas y compartas una vida más plena. Por ejemplo, cuando te decía lo de los estereotipos y de esta jaula en la que vives, imagínate que todo esto que te dice esto a ti mismo, que puedes hacer o que no puedes hacer porque eres hombre o mujer, ¿no? Entonces, si yo soy hombre, entonces puedo y no puedo, ¿no? Y entonces puedo ser y no puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿qué cosas con las que tú te identificas? ¿Cómo es que tú te presentas en el mundo con los demás? Por ejemplo, ¿qué cosas crees que no se van con otras cosas? Cuando yo empecé a hacer psicología, mi mamá, por ejemplo, me decía, es que no puedes hacer cosas de modelaje, ¿no? Porque como una psicóloga, como que se quiere presentar ante el mundo como profesional, ¿cómo va a hacer eso también? ¿No? Y yo como, ¿pero por qué no? O sea, ¿qué tiene de raro? ¿No? Es como, es que una mujer, una mamá, por ejemplo, no puede ser sexualmente activa, ¿no? O el estereotipo que a lo mejor puedes tener, que es el que vamos a trabajar esta semana, es las personas, los adultos mayores. Los adultos mayores no pueden ser felices, ¿no? Tienen que ser siempre amargados o tienen que estar siempre enfermos, ¿no? O los adultos mayores no pueden tener una vida sexual, ¿no? No pueden tener deseo sexual porque ay, qué raro, ¿no? Mis abuelitos teniendo sexo, ¡ah! ¿No? O sea, rarísimo. ¿Qué cosas tú en tu cabeza no puedes concebir que vayan juntas? Porque esos son el tipo de estereotipos que tú no te permites tampoco a ti, ¿no? Fíjate cómo la libertad de otros a tu ego le molesta. Porque es como el otro se atreve a hacer todo eso que yo quiero ser, pero que no me permito ser. ¿Cómo el otro se atreve a ser feliz si no tiene dinero, ¿no? ¿Cómo el otro se atreve a ser feliz y trabaja tan poco, ¿no? Y no tiene 50 casas, ¿cómo le hace, no? Seguramente algo debe de tener en su interior que no está bien, ¿no? Y nos choca y no nos gusta pensar que otros pueden ser felices con menos y que otros pueden ser felices con una idea diferente de lo que nos han enseñado que tiene que ser el éxito. Entonces, el ego también es esta voz en nuestra cabeza que nos hace creer que existen problemas. Por ejemplo, ¿qué piensas en un problema? ¿No? Un problema puede ser de algo tan simple como me salió un barro, ¿no? Y entonces ya no quiero salir de mi casa porque tengo un barro, que es algo que es un típico problema de la adolescencia, ¿no? Es que tengo un barro, ¿no? Me salieron chichis, ¿no? Tengo una erección, o sea, no puedo salir de mi casa y es un problema. Y pues es un barro, ¿no? Y es una chichi, a lo mejor tienes una chichi más grande que otras, todas la tenemos más grande que otra, o sea, no es un problema, ¿no? Y puedes hacer esta pregunta de cuál es el problema de esto con todas las cosas de tu vida. Por ejemplo, en algún momento, claro que me he preguntado, es como mi situación de donde a veces yo digo, es que este es un problema, es que no tengo pareja. ¿Es un problema? Pues no es un problema, porque ya tengo muchos años así, ¿no? Y tengo momentos donde lo disfruto muchísimo. No es un problema, no es como que me vaya a morir. Y lleva lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, en algún momento es que me voy a mudar de ciudad, ¿no? O es que me corrieron del trabajo. Y es como, ¿es un problema? ¿Por qué es un problema? ¿No? Es como, llévalo hasta la última consecuencia. Y lo último que puede pasar es que te mueras. Y ya que te moriste, tampoco es un problema. Entonces tampoco es un problema, ¿no? No hay un problema y por lo tanto no necesariamente requiere una solución. Puedes hacer muchas cosas, pero tampoco requieren de una solución. En realidad el problema que sí nos hacemos y que nos cuenta nuestro ego es que toda la historia que nos compramos, ¿no? Es que me van a correr de mi casa o no me alcanza para comprarme una casa más grande, ¿no? Y es un problema, ¿no? Y ese problema te lo cuenta tu ego porque te dice que tú vales lo que vale tu casa. Y si tú no tienes pareja, entonces es un problema porque el ego te dice que tú vales porque tienes una pareja contigo, que te hace sentir que vales. Y si tu problema es que no estás super fit o no estás delgado, entonces ese es un problema que te cuenta tu ego porque tu ego te dice que para ser amado tienes que verte de determinada forma. Y viste cómo todas estas historias que tú son del ego. No hay una sola razón que no venga de ese lugar. Entonces, así como está este ego, ¿no? Por ejemplo, alguien que hace ejercicio le llamamos en el ego lifting, ¿no? Que es ponerte 10 pesas, 10 discos de 20 cuando no puedes cargar ni uno, pero tú necesitas mostrarle a los demás que puedes cargar 10 y te pones 10 discos.
Y no puedes, ¿no? Pero tienes que mostrar ante los demás que sí puedes, ¿no? Y haces como que sí y no. Por ejemplo, hay otros que hacen ruidos. ¡Ah! ¡Ah! ¿No? ¿Cuál es tu ego? ¿Dónde está puesto tu ego? Algo que hermoso, muy, muy hermoso que decía, por ejemplo, una teoría de Carl Spears. Decía que somos como cebollas. Y nacemos así, peladitos, peladitos, lindos, puros, en lo que nosotros conocemos como el ser. Y conforme vas creciendo, cada cosa que te dicen debes de, y no tienes que, y tienes que, y no tienes que, y no hagas esto, y si haces esto, pero no hagas esto, te va agregando una capa, ¿no? Y te vas llenando de cochambre, ¿no? En la cebolla. Y para pelar esta cebolla o para cortarla, pues ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que pasa con las cebollas? Pues que hay que cada vez de que pelas una cebolla se libera un activo, ¿no? Que contacto con el oxígeno, por eso la cebolla solita no hace llorar a nadie, ¿no? Tienes que irlas pelando para que salga el oxígeno, que se ventile, que se oríe. Y entonces empieza la lloradera, ¿no? Y digo, es un chilladero, le digo a mi mamá cuando voy al cine y todas las películas a mí me hacen llorar. Entonces es un lloradero, porque hay que pelar tu cebolla, ¿no? Eso es lo que tú requieres hacer contigo, ir deconstruyéndote, ir desprogramándote todas estas programaciones, todas estas creencias, ¿no? Que esas son las creencias, programaciones que te metes tú solito, que te han metido tú, de lo que no es tu verdadero tú. ¿Cómo encontrar tu verdadero tú? Es preguntándote, ¿qué eres o quién eres cuando nadie más te está viendo? Si te permitieras quitar todas estas cosas, ¿no? de tu vida, de tu historia, ¿qué sería tu esencia? Eso que siempre has sido. Que no tiene que ver con lo que te han dicho, porque a lo mejor nunca nadie te ha visto en tu ser, porque a lo mejor nunca te lo has permitido. No tiene que ver solamente con lo que eres ahora, sino probablemente desde que eras muy chiquito, no sé, tú a lo mejor ves a alguien desde muy chiquito y dices, esta persona, este niño es súper aventurero, ¿no? O sea, es súper educado, nunca nadie le enseñó a hacer todo esto y lo hace, ¿no? O este niño es súper alegre, ¿no? O este niño es súper optimista, o este niño es súper cariñoso. Esos son estados del ser. ¿Cuál es tu esencia? Como tu perfume. ¿Qué es eso que tú vas, esa estela, ¿no? Que tú vas dejando con las personas? ¿Qué es lo que otra persona te conoce y registra de ti? Si tú le preguntaras a 10 personas, ¿qué es lo que tú consideras que es algo esencial mío? ¿Qué es lo que esas personas dirían? Y eso es lo más parecido a lo que tú puedes ir empezando a escarbar de lo que es tu esencia. Ese estado como más puro, más íntegro, más completo, ¿no? Y en ese estado del ser, que está tu esencia, en ese estado del ser vas a ver que somos, que ya no hay esta separación, ¿no? Que existe entre lo de afuera como con lo de adentro. Y en este lugar, ¿no? Te permite ser un montón de cosas y ya no te causan problema, ¿no? Te puedes permitir ser libre, pero te puedes permitir ser controlador, porque también lo eres, y no pasa nada, ¿no? Cuando alguien más viene y te lo dice, no te hace ruido porque ya lo reconoces y ya no necesitas que este ego salga a defenderte, ¿no? Desde el coaching, por ejemplo, pensamos que el ego hace 4 cosas. Te protege para lucir bien, ¿no? Quedar bien con los demás. Por lo tanto, una de las dificultades que puedes tener si es que tienes mucho arraigo en el ego es tratar de cumplir siempre las expectativas de los demás, ¿no? No poner límites, por ejemplo, el estar siempre preguntándote o necesitando de afirmación de los demás, o que alguien te dé siempre, oye, pero ¿cómo voy? Tengo también otro paciente que me dice constantemente, pero no me lo dice con palabras, pero todo el tiempo está en el discurso y es, oye, pero sí soy buen paciente. Como todo el tiempo esta necesidad de que alguien te diga que lo estás haciendo bien. Otra de las cosas que hace desde el coaching, decimos, es tener la razón, ¿no? Cuando alguien te dice, es que estás mal, ¿no? Probablemente lo estés. Esa es, por ejemplo, te comparto, esa es una de las, yo creo que más cercanas a la mía. Que es una identificación como con el conocimiento o una identificación con lo que tú quieras, ¿no? Cuando alguien te dice eso, ¿no? Lo primero que sientes o lo primero que bota es tu ego queriendo decir pero te lo aguantas y dices, gracias por ser mi maestro en enseñarme que no me gusta que me digan que estoy mal.
y respiras y contactas con tu ser y ya te puedes permitir aprender, ¿no? Porque el de este lugar del tener la razón, no hay posibilidad para el diálogo, no hay posibilidad para aprender de otras personas, no hay posibilidad para la humildad, para reconocer que no puedes hacerlo todo bien, ¿no? Para pedir perdón, para pedir ayuda. Todo esto ya lo hemos trabajado en otros retos, ¿cierto? El tercero sería evitar el dolor. El ego lo que quiere es hacerte sentir que tú puedes con todo, que eres don fregón, don fregona y que no necesitas de los demás y que nunca estás triste y que a ti todo te sale bonito y que todo está bien, ¿no? Y la cuarta es tener el control. El ego le gusta como sentir que está en la cima, viendo todo cómo pasa y manejándolo y sabiendo perfecto todo, ¿no? Porque le da seguridad. Entonces, ¿qué problema vas a tener? Una situación y todos los conflictos que tú te puedas imaginar cuando no tienes certezas, cuando no tienes un plan, con la espontaneidad, con que otros no hagan lo que tú quieres, ¿no? O sea, todo. Y todo esto lo que hace es que te mantiene en una zona de confort enorme, ¿no? Donde cualquier lugar, cualquier momento, cualquier acto que te saque de ese lugar, donde no te dijeron que estaba bien, donde no te han dicho que puedes tener control, donde sientes que sientes tristeza o emociones que no te gustan, donde sientes que te lastiman, ¿no? No vas a ir ahí. Vas a decir, mejor me quedo aquí encerradito. Y es así como te vas perdiendo de un montón de oportunidades, ¿no? O sea, entonces no te vas a permitir apostar por un nuevo trabajo porque ¿qué tal si me equivoco? Porque no me voy a permitir, por ejemplo, hablar en público porque seguramente me van a rechazar y se van a burlar de que me puedo trabar o de que de repente me trabo, ¿no? O no me voy a permitir hacer lo que realmente me apasiona porque entonces si yo hago lo que verdaderamente me apasiona, mis papás ya no me van a querer, ¿no? O sea, y ni siquiera son los papás. Muchas veces, por ejemplo, con mis pacientes es, oye, pero ¿qué pasó cuando tú hiciste eso? Pues nada, ¿no? O sea, oye, pero tus papás cuando de repente se pintan las uñas de color negro por una comida, pues no, creo que ni siquiera se dieron cuenta. Pero la otra persona estaba como, chin, mis uñas se van a dar cuenta, son negras y los hombres no se deben de pintar las uñas, ¿no? Y todo ese discurso estaba en su cabeza y era el ego el que le estaba como diciendo, no te puedes pintar las uñas de color, ¿no? Y tú, ¿pero por qué no? ¿No? Porque de acuerdo al renglón, ¿no? De acuerdo a las instrucciones de vida que nosotros te programamos, tú no puedes hacer eso. Y todo esto, repito, es lo que el ego que te dice que puedes hacer cosas para hacer, que hay que hacer cosas para ser bueno y que tienes que evitar todo eso que es para ser malo, ¿no? Y todo esto suena a que el ego es muy... que, por ejemplo, hay muchas posturas que dicen que hay que evitarlo, que hay que controlarlo, que hay que domarlo, ¿no? Así ya me imaginé así encima de un jinete, ¿no? Haciendo qué cosas. Y el ego, igual que las emociones, e igual que todo lo que hemos visto, cualquier otra emoción que viene de visita, no es para controlarse, ni para combatirse, ni para nada de eso, ¿no? El ego lo único que hace es ha sacado y ha tratado de hacer lo mejor que puede, intentando defendernos. De hecho, nosotros lo creamos a través de todas estas construcciones que nos han dicho, lo llamamos cada vez de que nos sentimos afectados y que sentimos que no podemos con algo. Como siempre, el tema es que imagínate que tú tienes una bolsa de un montón de herramientas y siempre agarras la misma. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que como cualquier otra ruta en tu cerebro, ¿no? Esa carretera, entre más la pasas, más se marca. Y todas las demás, pues como que se van olvidando, ¿no? Al punto de que la ley por ley de uso y desuso se va como perdiendo. No es que se pierda del todo, en el cerebro no hay olvido. Si tú vuelves a pasar por cualquier otra herramienta, va a volverse a remarcar y cada vez de que la utilices vas a tener más herramientas. Como te decía con las emociones, entre más herramientas tengas en tu caja de posibilidades, más vas a sentirte más enriquecido, ¿no? Por eso el ego se siente tan pobre, porque no tienes otra herramienta, porque te dice, escógeme a mí, ¿no? Y siempre vas y lo escoges a él para que salga tu defensa. Y lo vas fortaleciendo. Entonces, la idea es que en este lugar donde guardamos nuestra identidad, que también es buena, ¿no? Donde nos identificamos con algunos aspectos transitorios y que también están ahí, ¿no? A nuestro servicio, para relacionarnos con los demás. Es decir, yo no soy mis gustos, ni soy ni mi alimentación, ¿no? Es algo que hago, es algo que puedo hacer.
y en algún momento tal vez cambie, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos del amor incondicional, cuando tú te enamoras de alguien por su trabajo o por su estatus económico, el problema es que cuando lo pierda, vas a decir, ya no te quiero, porque ya perdió eso que no era, pero que tú le pusiste que era. Y puede ser su aspecto físico, ¿no? O sea, los hombres tienden a enamorarse más del aspecto físico de las mujeres y cuando lo pierden, ya no sé quién eres, ya no me gustas tanto, mejor voy y me consigo otra, ¿no? Entonces tú solito vas poniéndole qué cosas son las que te gustan, qué cosas no son las que te gustan. Y son cosas que son, repito, transitorias, que están ahí para nuestro uso, que están ahí para que nos relacionemos y podamos compartir también, ¿no? No quiere decir que todo de la parte del ego sea malo, parte de la identidad está ahí, perdón. Y repito, el problema es identificarnos con esas cosas que en realidad son transitorias. Como siempre, la idea no es pelear, no más bien, sino trabajar en lo que realmente somos, en estados del ser, para hacer más cosas y necesitar tener menos cosas. Cuando hablamos de ser más cosas, esto lo vimos en el reto del inicio de año, cuando hablamos del ser, hacer, tener. Cuando vimos a la mitad del año que volvimos a retomar este tema, te hice un podcast donde fui como invitada para hablarte del tema. Hay otro episodio específico que te hablo de los temas más casuales o más usuales con respecto al ser, hacer, tener, que es el tema del aspecto físico, del dinero y de la pareja. ¿Cómo requieres primero trabajar en estados del ser para después tener esas cosas? Y hablando del ego y el ego espiritual, que también es otro tipo de ego, hay un podcast que sale, es el penúltimo o último de la quinta temporada del otro podcast, donde te hablo de los mitos de la espiritualidad. Esos son los que requieres consultar, ¿no? Para complementar toda esta información que hemos visto acá. Y por último te voy a contar que desde las neurociencias es algo súper lindo, que es la estrategia maestra para combatir el ego, además de todo ese trabajo emocional y espiritual. ¿Y por qué la meditación? Porque cuando tú respiras, que es el trabajo principal de la meditación, de la contemplación tiene que ver con el no me involucro con lo que estoy observando, sino que me vuelvo observador y después me vuelvo observando en acto total, ¿no? En constante, en tiempo, el presente perfecto. Cuando tú estás observando, entonces te das cuenta del ego, de todos tus pensamientos que realmente no son tú, que solo son tu ego. Por ejemplo, si tú crees, una de las identificaciones, ese es el otro, hay otro podcast que también te dice que se llama Identificaciones del Ego, ahí está también todo esto. Ese está súper viejito, como tercera, cuarta temporada del otro podcast. Si tú te identificas con tus pensamientos, entonces tú crees que es, por ejemplo, si tú tienes pensamientos tristes, es que estoy deprimido, ¿no? Es que soy una persona deprimida. Es que soy mis enfermedades, ¿no? Y entonces te vas como agregando, por ejemplo, otra de las identificaciones que puedes tener es con diagnósticos. Por eso siempre tengo como mucho cuidado. Yo no doy diagnósticos, pero cuando te hablo de enfermedades, de trastornos, de síndromes, es como sí conócelo, pero jamás te identifiques con él. Jamás te lo pongas como una excusa para no ser todo lo otro que sí eres. Entonces, cuando meditas a través de la respiración, lo que haces es que conectas con tu ser y la parte del ego muere. La parte del ego desde las neurociencias es lo que conocemos como la ínsula, que a mí me gusta llamarla la síngula, porque es ahí donde vive la singularidad, la conciencia del tú mismo. Y se rompe, se muere. Me encanta desde las neurociencias decimos la muerte del ego cuando estás respirando, porque es cuando pierdes la sensación de tú y te puedes conectar con todo el universo entero, con todo lo que eres, que no solo tiene que ver con el soy, ¿no? ¿Te acuerdas? Son las etapas del ser. Somos, soy, somos. Volver al somos. Cuando te quitas del ego, puedes volver a conectarte con todo eso trascendente. ¿Y por qué es tan importante conectar con todo eso del somos? Porque cuando tú vives en el ser, en el yo constante, en el ego constante, te vives en algo que desde la espiritualidad llaman la ilusión de la separación. Y tú crees que eres diferente, separado, que lo que a ti te ha pasado nunca le ha pasado a ningún otro ser humano en la vida. Y que estás solo,
solo con tus problemas, ¿no? Y cuando te reconoces como parte de algo mucho más grande, entonces ni siquiera existes como tú separado de todo lo demás. Estás todo el tiempo acompañado, todo el tiempo sostenido, todo el tiempo en un estado de confianza plena y absoluta. Y eso es algo que no hace el ego, ¿no? El ego es esta parte de, por favor, tengo miedo, no sé qué hacer, ven a rescatarme. Y ahí viene el ego a rescatarte. Entonces, repito, el ego no es malo, no es el hermano malo. De hecho, hace su mejor esfuerzo por cuidarnos y por hacer que no sufras y que no mueras en el intento, ¿no? Entonces, pues respira, medita mucho. Ahí están esos podcasts donde te hablo de todos estos temas. Desde la física cuántica, por ejemplo, también reconocemos que no somos una cosa distinta de los demás, ¿no? O sea, solamente es nuestro ego, nuestra ilusión lo que nos hace creer que este es nuestro cuerpo definido, pero en realidad no está definido. Eso es solamente una mera ilusión de nuestra visión. Este es el ego. Esto fue el ego y no sé si tengas alguna duda, si pusieron por ahí algo, ¿no? O sea, todo está clarísimo. Bueno, revisa estos contenidos, repito, están ya en ese orden, hay un montón de contenido que te he hecho ya al respecto, pero sí quería aclararte específicamente qué es esta cosita hermosa y maravillosa del ego y por qué es tan importante trabajarla. Y de veras que cuando la trabajes, tu vida se va a expandir y llenar de un montón de nuevas formas. Así que muchas gracias por estar con nosotros toda esta segunda temporada. Nos veremos en una siguiente. Escríbenos si tienes alguna duda, si quieres que hablemos específicamente de algún tema, si quieres que traigamos a alguien para en esta tercera temporada queremos tener invitados, así que si tú quieres venir al programa, envíanos una solicitud para decirnos qué tema quieres venir a hablar, qué es lo que te gustaría que habláramos también en este espacio. Y pues muchas gracias a ti por acompañarnos una vez más y gracias al equipo que está acá atrás de cámara, siempre dándonos su enorme apoyo. Nos vemos. Adiós. Cerró.